Hola, soy Daniel Bosque, editor de Ener News y Mining Press, y hoy voy a tomar un café con un tocayo destacadísimo. Daniel Cocogian es geólogo en petróleo, tiene 40 años de labor en la industria de hidrocarburos y ha trabajado en casi todos los países de América Latina y también en proyectos en Estados Unidos, Canadá, Medio Oriente. Por eso Daniel Cocogian tiene una amplia experiencia en diferentes culturas, en empresas públicas y privadas, internacionales, locales, y como profesional enfocado en exploración y desarrollo ha liderado también en estas largas 4 décadas equipos que han descubierto más de 1.000 millones de barriles equivalentes de petróleo y gas. Daniel ha sido gerente general y country manager de Petroandinas Resources, vicepresidente de EP de Pioneer Natural Resources, además de director de YPF, y hoy es director de Compañía General de Combustibles, o CGC. Tiene numerosos trabajos técnicos, muy consultados por los periodistas, así como artículos en diversas revistas técnicas y en la prensa nacional e internacional. Hola Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Daniel? Muy bien, gracias por la presentación. Te habíamos llamado porque queríamos saber qué es lo que está pasando en el mundo, digamos, por qué esta pandemia energética que nos está atravesando. Y bueno, la pregunta del ego es, ¿cómo o si se podría haber evitado y cómo salir de esta excitación y de esta zozobra en los mercados? Bueno, sobre cómo salir debe ser difícil, habría que tener la bola, ¿no?, de cristal, pero sí se puede analizar cómo llegamos a donde estábamos y, bueno, a partir de ahí a lo mejor sacar algunas conclusiones. A mí me parece, obviamente es totalmente subjetivo, es una opinión mía personal, que el efecto pandemia primero, que redujo la actividad del petróleo y el gas en todo el mundo, no solo aquí en Argentina, sino en todo el mundo, bajó la producción de ambos, de petróleo y de gas, y ahora estamos en el 2021 en una especie de revival, de volver a obtener los objetivos o las producciones, los targets que se tenían en el 2019. Todavía no se alcanzaron en el mundo, ¿verdad? Todavía la producción está más baja que en el 2019, tanto de petróleo como de gas, y tampoco es tan fácil volver y tan rápido volver al haberse dejado de perforar, y cuando gran parte de la producción de Estados Unidos, básicamente, está relacionada con el shale oil y el shale gas. Como ustedes saben, ese tipo de reservorio tiene una declinación muy fuerte, especialmente en el primer año, o sea que ahora va a haber que remontar la caída, ¿verdad?, de esa producción que ya había sido, con pozos que ya habían sido perforados. Entonces, sigue la declinación todavía fuerte de algunos lugares, especialmente de Estados Unidos, ¿no?, que por otra parte impacta en el mundo. O sea, esto sigue siendo así. Lo que ocurre en Estados Unidos impacta a nivel global. Eso no ha cambiado. Y de hecho, la política de la OPEC tuvo que amoldarse y habituarse a tener en Estados Unidos un productor importante, bueno, el más importante del mundo como productor, cuando en algunas décadas previas había pasado a ser un importador neto. Sigue siendo un importador, pero al menos ya produce prácticamente el doble de lo que producía, digamos, hace 10, 15 años atrás. Entonces, algunas de las crisis de la OPEC se avanzaron, ¿para qué? Para tratar de pelearle al shale el mercado de Estados Unidos, básicamente, ¿verdad? Entonces hubo algunas caídas previas a la de la pandemia del crudo, que de alguna manera lo que buscaban era poner en aprietos la economicidad del shale en Estados Unidos, que tiene costos más altos que
que obviamente que los reservorios convencionales, y ni que hablar que de los reservorios convencionales de los principales productores como el Middle East y Rusia. Entonces, eso es una manera de competirle el mercado a Estados Unidos y que coincidió en su momento con un cambio de humor de los mercados en Estados Unidos, básicamente, respecto de las compañías que operaban shale. Durante varios años el target y lo que premiaba el mercado era la producción, era el aumento de producción que era imparable. Estamos hablando del 2010 para acá. El aumento era imparable, tanto de petróleo como de gas, pero lo que también era imparable era la deuda en la que entraban estas compañías. Exactamente. Entonces, en algún momento dado, que fue prepandemia, y un par de años antes, prepandemia, los muchachos de Wall Street, en vez de fijarse en aumento de producción, comenzaron a fijarse en disponibilidad de cash flow, o sea, free cash flow al fin del año. Y eran la mayoría negativos, salvo algunas excepciones. Entonces, cualquiera que se pone a mirar los precios de las acciones de las operadoras de Shell en Estados Unidos, bajaron estrepitosamente prepandemia, y 1 o 2 años antes prepandemia. Así que ahí hubo un primer shock, después comenzaron a acomodarse y se vino la pandemia. Entonces, yo creo que está todo este turmoil que hay, toda esta llamémosle nervios del mercado, está un poco mucho, impactado por esa disminución, sobre todo disminución de stocks. Es algo que no se habla mucho, pero en Estados Unidos hay stocks de petróleo y de gas muy altos y es un buffer muy importante para ellos. Por lo tanto, se fueron consumiendo esos stocks y al consumirse esos stocks empezó a presionar en los precios para arriba, tanto de petróleo como de gas. Imaginen que el gas hoy en Estados Unidos, después de haber estado años en el área de los $2, 2.50, está a 5 o 6 dólares. O sea, más del 100%. Y además comenzó a impactar que Estados Unidos se transformó en un exportador de gas con el LNG y todavía lo va a aumentar. Eso es relativamente reciente. Y en Estados Unidos, contrariamente a lo que ocurre en otros lugares, no necesariamente se prioriza el consumo interno, sino que si alguien tiene el gas, por ejemplo, y hace su negocio de venderlo en LNG porque gana más plata que vendiéndolo adentro, lo vende afuera. Bueno, paralelamente importan también, ¿verdad? Entonces hay todo un trade de exportación-importación, pero la cuestión que ese gas que se va hacia afuera de Estados Unidos también impacta en el precio del Henry Hub. Eso respecto a Estados Unidos, que a mi entender es el que mueve el amperímetro y lo sigue moviendo. El otro conflicto que se armó no es tanto del petróleo, sino es del gas en Europa. Y acá aparece muy fuerte el otro factor que está incidiendo, a mi entender, y que es lo que se está llamando la transición hacia las energías limpias, hacia las energías renovables, que pasó de ser un discurso llamémosle, de grupos ecologistas, alternativos, sí, ecologistas, pasó a ser tomado muy fuertemente por la clase política, que en todo el mundo suele actuar más por reflejo de lo que escucha y ve y lo que dice la sociedad, que más que intenta ilustrarse de qué es sobre lo que va a empezar a legislar. Entonces, en Europa especialmente, comenzaron a ser muy fuertes las restricciones a las actividades de petróleo y de gas. Tampoco son unos productores extraordinarios, pero bueno, pero implicaron eso. Empezaron a impactar sobre políticas de los grandes productores como Shell, Exxon, en fin, todos esos que ya anunciaron que comienzan o que planean dejar de perforar las actividades del upstream de acá a 10 años, a 15 años. O sea, empezaron a ponerse objetivos muy duros en cuanto a alcanzar, y todo eso llevó a una merma. Eso conjunto con
la baja de actividad durante la pandemia, cuando ahora empieza a recomponerse la demanda y no está el gas. Por ejemplo, en el caso del gas, no hay suficiente. Y Europa ha tenido, o tiene, una dependencia fuerte del gas ruso. Y bueno, los rusos están sentados arriba de la reserva de gas más grande del mundo. Y lo están haciendo valer. ¿Y el factor China cómo juega en todo esto? Y el factor China, bueno, además acá el factor China entra a jugar más bien con el tema del carbón. Vos fijate que normalmente lo que ocurría en otras épocas, cuando había algún problema con el gas, que era el sustituto, bueno, se incrementaba la producción de carbón. Eso está limitado y yo diría que hasta vedado por la opinión pública, o por lo menos por la opinión pública dominante en los círculos de poder. No estoy seguro que la opinión pública general de todo el mundo sigue estas cuestiones día a día. Entonces, no está el reemplazo y las energías renovables, solar y eólica, son energías que por el momento son alternativas. O sea, la solar te va a dar energía si hay sol y la eólica si hay viento. Parece una frase de perogrullo, pero es así. O sea, hoy todavía no son energías confiables o fuentes de provisión confiables, ¿verdad? Porque no dependen de... Viajemos un poquito, te invito a viajar un poquito ahí a nuestra región, a nuestro país. ¿Qué puede pasar ahora con el mercado del gas en la Argentina, sobre todo a la luz de estos gaps que está teniendo nuestro país en época invernal y bueno, este rediseño del mercado? Claro, bueno, ese es un gran problema que tenemos, ¿verdad? El swing de producción entre verano e invierno es muy grande. Entonces es muy difícil. Y nadie arma una infraestructura para producir 3, 4 meses de los picos de invierno y después tenerla obsoleta. No, la obsoleta no es la palabra, de tenerla parada. Entonces, en algún momento deberemos tomar la decisión de tener gas suficiente para determinada época del año y cuando nos falta importarlo vía LNG, eso pareció ser una solución, incluso yo estaba bastante convencido que eso es lo que habría que hacer, pero sinceramente estoy cambiando de opinión de a poco, porque me parece ¿Por qué? que el precio mundial del gas no va a caer. Yo antes pensaba que podía haber una sobreproducción de gas en algún momento y bajar, pero me parece que eso puede ser circunstancial. A mí me parece que la transición energética a las energías renovables va a tardar más de lo que dicen los políticos, va a tardar mucho más de lo que quisieran las organizaciones ambientalistas y la sociedad en su conjunto, y por lo tanto no va a ser reemplazado ese gap con carbón, porque la verdad que sería ridículo, y tampoco va a ser reemplazado con el petróleo. Por lo tanto, el combustible a requerir y que va a llenar el gap, a mí me parece que sin duda es y va a ser el gas. Y el gas no está en todos lados. Como dije antes, está en Rusia, más de la mitad de la reserva del mundo, y después está en Middle East otra vez, y tenemos llamativamente una buena reserva de gas en Latinoamérica. Claro que habría que ser un poco más específico. No es en toda Latinoamérica, sino que es ahí en la zona de Trinidad y Tobago, toda esa zona de allí, que, digamos, explotó en los últimos 5 años. Entonces, volviendo al país, ya no estoy tan seguro de que sea un buen negocio cubrir las producciones, llamémosle, de verano y de verano, bien digo, y un poco más, digamos, para que quede un poco más que se pueda exportar, va a haber que habilitar la exportación, aunque no lleguemos al autoabastecimiento en invierno y importar LNG. Ya ahora, vuelvo a decir, no estoy tan seguro de que esa sea la vía y posiblemente habría que analizar fuerte el tema de alcanzar el autoabastecimiento en invierno y además exportar
porque obviamente vamos a tener que exportar, porque vamos a tener 7, 8 meses que nos va a sobrar gas por todos lados. ¿Y eso qué significa? No me voy a meter en la posibilidad fáctica de que podamos producir esa cantidad de gas. Voy a asumir por un minuto que lo podemos hacer y que lo podemos hacer por 20 años, no por un día. Voy a asumir que lo podemos hacer. Entonces lo que necesitamos es gasoductos y el puerto o la planta de exportación del LNG. Y bueno, ¿eso qué son? ¿5, 6, 7 mil millones de dólares? ¿Quién los va a poner? Es todo un desafío, porque ahí ya empieza a jugar no solo la economía, sino la política, ¿verdad? Pero es la alternativa. La alternativa es o ir o seguir jugándonos a que el LNG no va a irse a valores que sean un impacto imposible de morigerar para las cuentas públicas, que puede ocurrir en cualquier momento. Tengo serias dudas que eso, creo que tiene más chance de ocurrir de que no ocurra, porque si te fijas, el año pasado el LNG se fue movido por la demanda de Japón-Corea, y ahora que no está la demanda Japón-Corea, está la demanda de Europa, entonces siempre hay alguien que demanda. Entonces me parece que se va a mantener alto. Entonces a lo mejor si tenemos chance podríamos pasar a ser exportadores. Pero hay una serie de preconceptos. El primero es la factibilidad de producción. Yo no tengo el dato, no tengo la seguridad de que la tenemos, no me consta. Pero si la tuviéramos, después hay que hacer una inversión, bueno, que es grande, tampoco es imposible para la industria del petróleo, pero casi seguro va a depender de capitales extranjeros, y entonces ahí entran a jugar otros factores. Vos más de una vez has invitado a pensar el oil and gas de Argentina más allá de Vaca Muerta. Y entonces está la gran pregunta, haciendo una retrospectiva, ¿cuánto es el beneficio, el impacto que ha tenido realmente los no convencionales hasta ahora? ¿Y qué se puede esperar ahora que los precios están más firmes, por ejemplo? Bueno, hoy los no convencionales representan un pedazo grande de la torta de producción, ¿verdad? Grande, fue incrementándose año a año, lo cual es lógico, ya que prácticamente, no sé si decir un número erróneo, pero el 95% de los esfuerzos de perforación, si no es más, se dan exclusivamente en el no convencional o en el tight, donde sí, prácticamente, bueno, puede ser que con la perforación en el Golfo de San Jorge ese porcentaje sea menor, pero no cabe duda de que se lleva gran parte de la actividad, la mayor parte de la actividad y de la inversión. Por lo tanto, lo lógico es que cada vez produzcamos más de no convencional y mantengamos con una declinación, ojalá lo más suave que pudiésemos, con el convencional. El impacto es ese, fuerte. Ahora, si vos me preguntás, El recupero de la inversión. el económico yo creo que tiene, hasta hoy, tiene 3 etapas. Una primera etapa que fue el inicio, donde bueno, se perforaron los famosos 400 pozos verticales, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Bueno, eso casi hay que pasarlo a costo hundido, ¿verdad? Eso no se va a recuperar nunca más. Después tenemos la etapa del pasaje a la perforación horizontal, y ahí hay 2 escenarios. Uno, el que yo diría los primeros años, que esto debe haber sido del 2015, 16, 17, en donde todavía había costos muy altos. Y el precio del petróleo estaba ahí, recuerdo que estaba en 60, una cuestión así. Ahora, después vino el descalabro, ¿no? Que vino de precio, y el parate, y ahora, llamémosle post-pandemia, ahora empieza a visualizarse un escenario que por primera vez, y esta es mi opinión, por supuesto, por primera vez es favorable a la economicidad de los no convencionales. Por primera vez se juntan 2 cosas, una notoria mejora en la performance, en la eficiencia, en la bajada de costos,
y un aumento del precio del petróleo. Entonces ahí se alinearon los planetas y hoy sí los no convencionales, yo creo que en cualquier proyecto tienen un retorno más que razonable. En su momento, los números que manejaba, por lo menos que eran lo que yo tenía en mi cabeza y en mis análisis, era que se necesitaba por lo menos un petróleo de 50, 55 dólares, 53, 54, para tener un retorno bajo, digamos, un retorno que a lo mejor uno podría pedir en países como Estados Unidos u otros. Acá siempre para inversiones se va a pedir más y ahí todavía faltaba. Yo creo que con la eficiencia y con la aparición de pozos de productividad muy alta, que no se lograban antes, entonces ese numerito debe andar en 50. No tengo el número, llamémosle, de los últimos 7, 8, 10 meses, pero seguramente debe andar ya en 50, un poco menos, para tener un retorno. Lo estamos teniendo acá internamente, creo que el petróleo está más o menos en 60. Bueno, ahí tenés un buen espacio para recuperar ganancias. Si vos me preguntás la historia del 2010 hasta acá, está muy lejos, pero muy lejos de recuperar la inversión. Eso es así. El tema del no convencional además tiene podríamos decir, un factor que es muy demandante y es el que requiere prácticamente no parar de perforar nunca, ¿no? El día que vos parás de perforar, empezás a manejar la declinación del yacimiento. Y por lo tanto ahí es como que te condenás a achicarte. Así que la demanda de capital es infinita, digamos, no si lo querés mantener. Ahora, de cualquier manera, quiero enfatizar eso. Yo creo que ahora sí hay condiciones para ganar dinero y para poder reinvertir tranquilo. Tener lo que le pedía los muchachos de Wall Street a los operadores del shale de Estados Unidos. No me muestren aumento de producción, muéstrenme el cash flow positivo. Muéstrenme que tienen free cash flow positivo. Y eso seguramente está ocurriendo ahora, ya en los últimos tiempos. Por conjunto de mejoras y optimizaciones de costos y de productividad y aumento del petróleo. Ahora, la variable precio es, bueno, como en todo, no estoy inventando nada. La variable precio es definitoria. Si el petróleo no se mantiene en estos rangos, volvés, por más que hayas mejorado la producción, vas a caer otra vez en una zona debajo de la línea verde, ¿verdad? Sí, O señor. sea, es un Y desafío. en ese escenario, CGC ha apostado fuerte en la cuenca austral, ¿verdad? Lejos del furor mayoritario por la neuquina. Con Palermo hay que vos definiste como la vaca muerta de Austral, y con el mayor vigor tras el takeover de los activos que compraron a Sinopec, a la China. ¿Cuál es el balance de la compañía y qué es lo que viene? Bueno, a ver, primero la aclaración sobre el vaca muerta de Austral, simplemente es una cuestión geológica, no estoy diciendo que es igual que vaca muerta, es el vaca muerta de Austral en el sentido que es la roca generadora, ¿no? Es la roca generadora. Todo el mundo indica y piensa de que no tiene la misma calidad de vaca muerta, pero bueno, lo vamos a testear, la vamos a investigar. Pero de cualquier manera el objetivo de CGC ahora está muy lejos de que eso sea lo prioritario. Acabamos de comprar los activos de Sinopec. Son yacimientos que tienen, como toda la cuenca del Golfo, yo creo que hay que ponerle el contexto. La cuenca del Golfo, bastante olvidada en los últimos tiempos en la Argentina, por la mayoría de los operadores. Fíjate que posiblemente tiene casi menos operadores que cuencas infinitamente más chicas.
a pesar de que es una de las dos grandes del país, pero comparás con Neuquén, en Neuquén está todo el mundo y en la cuenca del Golfo hay 3 jugadores y después hay algunos chiquitos, pero hay 3 jugadores grandes, ¿verdad? Que prácticamente se dividen 1/3 de la superficie. Entonces, de esos 3 operadores, uno solo vivió focalizado en el Golfo de San Jorge, ¿no? Que es PAE, Panamérica, y con una performance brutal de los últimos 20 años, 25 años con Cerro Dragón. Y uno se pregunta por qué, bueno, ¿qué pasó con lo demás? ¿Es distinto? Yo soy de los que piensan que no. Yo soy de los que piensan que la cuenca del Golfo de San Jorge tiene un oil in place, o sea, petróleo in situ, inmenso, inmenso, absolutamente inmenso, y que de alguna manera ha sido desatendido por distintas razones. Algunos porque el foco de la compañía estuvo en otro lado, y en otros casos por una operación que dejaba bastante que desear. En el caso de Sinopec, no estoy diciendo nada que no diga toda la industria. Era un yacimiento que producía 6.000 metros cúbicos y en 3-4 años lo llevaron a 2.000. O sea, es casi imposible. Eso tiene que ser producto de una cierta desatención. Y tenemos entonces, ese es nuestro principal objetivo. Digamos que para ponerlo en números, y bueno, el objetivo es volver a los 6.000. O sea que te estoy hablando de ir de 2.000 y pico, 2.000 poco más a 6.000. Duplicar, triplicar y por qué no más. Y le tenemos fe. Va a ser todo, gran parte va a ser tipo, digamos, revisiones de proyectos de secundaria, workovers masivos, campaña de workover masivo, alguna perforación. No hay tanto lugar para perforación por primaria en el Golfo, eso es seguro, pero sí hay un montón para hacer en secundaria y en terciaria que todavía está en pañales. Pero el tema es que la cantidad de petróleo que hay en el Golfo de San Jorge es inmensa, todavía sin tocar. Y que no sabemos muy bien cuánto es, porque manejamos siempre valores de recuperación, de recovery factor o factor de recuperación muy bajos para el Golfo, ¿no? Se habla de 12, 13% de recuperación. Entonces la duda siempre ¿es eso, es lo que falta, que está subexplotada, o el oil in place está exagerado y entonces el recovery factor ya es como del 20? Bueno, yo creo que no, que realmente el factor de recuperación del Golfo es muy bajo y está por lo menos para producir otro tanto, ¿sí? De lo que produjo históricamente. Así que vamos por eso. Ese es el foco de SGC hoy. Daniel Cocogen, te agradezco muchísimo este diálogo que ha sido bastante esclarecedor. Un abrazo. Este ha sido otro café con los protagonistas de la energía de Enel News. Bueno, gracias, Daniel. Un abrazo.